muchachos, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de reforzamiento de lengua materna. Me da gusto volverlos a ver. Bienvenidos. En la clase de reforzamiento del día de hoy hablaremos sobre la poesía, sobre los haikus automáticos y origen y características de la poesía y para qué sirve la poesía. Por lo tanto, nuestro fin en mente será elaborar haikus de manera automática y conocer a través de ello las características de la poesía. Comencemos. Les voy a pedir, muchachos, que por favor obtengan estas 3 cifras. Primero el número de su mes de nacimiento, luego el número del último dígito de celular y por último el resultado de la suma de los 2 números anteriores. Si la suma resulta a una cifra superior a 10, tomen como válido el segundo número. Muy bien, de acuerdo a sus cifras que obtuvieron, utilicen la siguiente tabla. En esta tabla tenemos 3 columnas, una corresponde al mes de nacimiento, otra al último dígito de su celular y la otra a la suma de las 2 anteriores. Y escríbanlos, por favor, escriban como si fueran 3 versos. Por ejemplo, el mío quedó: noche profunda, se deshoja un tamal, es nuevo el mundo. Por favor, escríbanlo. Luego, una vez que tuvieron escritos sus haikus automáticos y los compartimos, todos ellos muy interesantes, les pedimos que entraran a la plataforma Mente y contestaran cuáles son las sensaciones que transmite su haiku. Y su respuesta fueron algunas como risa, tranquilidad, confusión, intriga, alegría, duda, ¿verdad? Y todo esto es ¿por qué? Bueno, porque pues la poesía tiene esa cualidad. Pero vamos a hablar primero entonces de lo que son los haikus. Los haikus son composiciones de origen japonés que florecieron sobre todo en el siglo XVIII con su máximo representante, que fue Matsubashi. Estos pequeños poemas se basan en el asombro y emoción que causa el contemplar la naturaleza. Sus temas aluden a las estaciones del año, la belleza que hay en un paisaje o en la actuación de los animales. El haiku siempre debe de crear, es decir, nunca va a hablar de destrucción, siempre va a hablar de construcción. Tenemos aquí, y el haiku se compone siempre de 3 versos, de 5 sílabas el primero, de 7 sílabas el segundo y de 5 sílabas el tercero. Pero estas son cuestiones formales, pero es importante saberlo, como por ejemplo este de en el granero, aún estando vacío, olor a trigo. Aquí tenemos otros haikus. Por ejemplo, pasó el ayer, pasó también el hoy, se va la primavera. Hecho de aire entre pinos y rocas, brota el poema. ¿De qué va huyendo la ola agonizante que nos arrastra? Corté una rama y clareó mejor la ventana. El espantapájaros parece humano cuando llueve. Tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. Como podemos ver en todos estos haikus, se manifiesta el asombro de la naturaleza. Podemos decir entonces que la poesía es creación. Esa es la etimología que tiene. Su origen griego significaba creación. Y puede estar escrita en verso o en prosa. Cuando está escrita en verso, tiene ritmo, metro, rima. Y cuando está en prosa, pues tiene un ritmo interior, una similicadencia. El verso siempre se rige por el principio constructivo de la repetición. La palabra poética tiene varias cualidades. Surgió de la necesidad de hablar con la divinidad. Si el hombre inventó de alguna manera el lenguaje para poder comunicarse, entonces inventó la poesía para poderse comunicar con la divinidad. Todos nosotros, cuando hablamos entre
amigos, por ejemplo, utilizamos un lenguaje informal, coloquial, de confianza. Pero cuando hablamos con alguna autoridad, utilizamos un lenguaje formal. Imagínense entonces qué tipo de lenguaje se necesita para comunicarse con lo que creemos superior, divino, sagrado. Bueno, pues ese lenguaje es la poesía. Para que pueda cumplir con esa función superior, tiene que ser plurivalente, es decir, tener múltiples significados. La poesía también es sintética. Con muy pocas palabras podemos decir muchas cosas. Es particular, es decir, hace único lo que es común, hace extraordinario lo ordinario. Es sensible ya que provoca en nosotros emociones, sensaciones, sentimientos. Estas son las cualidades de la palabra poética. Tenemos que hacer un uso intensivo, profundo de las palabras. Los poetas dicen que escribir poesía es como echar relajo, como jugar. Y cuando uno juega, pues se mantiene en un estado de emoción continua. Por ejemplo, en este poema de Octavio Paz, que se llama Las palabras, dice: dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Es decir, tenemos que hacer un uso total. Pero para poder hacer un uso total de las palabras, pues primero tenemos que conocer las reglas, tenemos que conocer la gramática, saber hacer uso correcto de ella, para poder desintegrarlas, desarmarlas y luego volverlas a armar. Por eso los poetas son los máximos conocedores del lenguaje. Y en el siglo XIX, en Francia surgió una tendencia a jugar con el lenguaje de manera extrema, es decir, a dibujar con palabras. Fue Guillaume Apollinaire, un poeta francés, el que inventó algo que se llamó caligramas. Los caligramas son poemas en los que tenemos una interpretación visual y poética. El caligrama es un tipo de poesía para mirar y contemplar, además de leer. En los caligramas el poeta dibuja un objeto relacionado con el tema principal del poema. Por ejemplo, si el poema habla de un castillo, se escribe el texto en forma de un castillo. Es poesía visual, ¿sí? Letras, imágenes que transmiten un significado. Como aquí tenemos a una sirena. Con su canto ella te llama y te puede hipnotizar. Con cuidado, marineros, es la encarnación del mal. Un poema a las sirenas, a su canto hipnotizante, ¿verdad? Podemos ver entonces cómo la poesía es sobre todo juego, un juego sabio con las palabras. La poesía sirve para transmitir sentimientos, para hacer un diálogo con lo superior, con aquello que es especial, y así transmitir nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Es un primer papel de la poesía, no tiene un uso utilitario, práctico, digamos, o monetario. No, el trabajo de la poesía es manifestar aquellas verdades profundas del alma humana. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión de reforzamiento de lengua materna español. Hasta la próxima.